CIPEM, Emergencias Médicas. Brindamos emergencias, urgencias y consultas médicas, domiciliarias, con guardia médica activa las 24 horas. CIPEM, Mitre 279. Asóciese sin cargo al teléfono 490-300. Mail, cipememergencias@hotmail.com. CIPEM, Emergencias Médicas, con guardia médica activa las 24 horas. Hola, buenas noches. Estamos en Canal 12, estamos en Alas de Esperanza. Hoy tenemos un programa que realmente hace muchísimo tiempo. Recuerden que hace 28 años que estamos en Canal 12 con Alas de Esperanza. Nunca toqué esta problemática, estas patologías que vamos a tocar hoy. Así que realmente es un motivo más de felicidad para el programa y para Alas de Esperanza. Así que realmente el tema de hoy está relacionado con patología sanguínea, patología hemática. Vamos a hablar de leucemias, de anemias, de linfomas. Y tenemos presente una especialista en este tema y es la doctora Cecilia Egoscue. Ella es clínica y hematóloga, está en Trenquelauquen desde hace un buen tiempo, es de Trenquelauquen, ya la hemos reincorporado, está trabajando en el hospital y bueno, me pareció realmente una muy buena oportunidad, accedió enseguida Cecilia y aquí estamos y aquí la tenemos para poder conocer todas estas problemáticas que realmente son muy sensibles. El otro día hablamos del tema de cáncer, hoy vamos a hablar de estas otras patologías, también una forma de cáncer, pero va a agregar también Cecilia todos los aspectos relacionados con anemia. Así que bueno, esperemos que realmente puedan lograr una serie de conocimientos como me va a pasar también a mí. Hola Cecilia, ¿cómo andás? Gracias por estar presente. Gracias por la invitación. Realmente es la primera vez en tantos años, mira que vos me hablas de patología, de lo que vos quieras, sí. y realmente la he podido cubrir. Este tema no, viste, siempre ha habido problemas en lo que hace al hematólogo en cuanto a la posibilidad de residencia fija en Trenquelauquen. Sí. Vos ahora estás acá ya fija. Sí, es una alegría para Trenquelauquen, Cecilia. Bueno, gracias. Realmente te agradezco también en nombre de toda la comunidad porque es una especialidad que estamos necesitando en lo que hace a la posibilidad de que estés permanentemente. Recién estaba haciendo un llamado por un enfermo y yo digo, ves que las cosas aparecen no cuando uno quiere, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, bienvenido que estés acá. Bueno, gracias. Bueno, preparaste una serie de plaquitas, y como son muchas y el tema es largo, bajo el compromiso de que vas a volver porque hay muchos temas de hematología. Vamos a ver. Este es el testimonio que yo tengo, así que quedó grabado de que vas a volver, ¿viste? Bueno. No podés fallar. Dale, ¿viste? No hay problema. Bueno, Cecilia, vamos, si te parece, a pedir la primera, que está relacionada un poco con los componentes de la sangre, para saber de qué nos vamos a referir, ¿no es cierto? ¿Qué vas a hablar sobre los componentes? Exactamente. Bueno, como se puede ver, los componentes de la sangre son a grandes rasgos tres. Tenemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Todos esos se forman en lo que es la médula ósea. La médula ósea se encuentra adentro del hueso y predominantemente en la persona adulta está en lo que es el esqueleto del tronco. ¿Sí? Entonces la tenemos en la que está dibujado como rojo, en el esternón, en las crestas ilíacas, en los huesos de la cadera. En los nenes, por ejemplo, la médula ósea es un poco más extensa, se encuentra incluso hasta en la tibia, que es el hueso que está por abajo de la rodilla, y es donde se pueden hacer los estudios hematológicos. O sea que ese gráfico que vos tenés, esa plaquita, la zona roja, el esternón, más los otros huesos, son los que fabrican los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Exactamente. Lo que está al lado es una imagen de lo que se ve en la médula ósea, está llena de células y las células todos se originan a partir de una célula madre. Esa célula madre empieza a dividirse y de a poquito va adquiriendo otras características y forma las distintas células de la sangre. Una vez que están maduras, que hacen todo un proceso de maduración, salen a la sangre. ¿Esto tiene algo que ver con la célula madre de cordón?
Tiene algo que ver las células madre de cordón, o sea, todo el desarrollo de cualquier ser humano aparece a partir de células madre. Las células madre son indiferenciadas. Son todas indiferenciadas. Las células madre de cordón se ha visto que son células que pueden, por algunos estímulos, generar células de la médula ósea. Entonces, por eso es que se están utilizando ahora. Perfecto. Sí. Pasamos a la segunda plaquita. Pasamos a la próxima, exactamente. Bueno, con respecto a las leucemias, que es uno de los primeros ítems a tocar, se considera que es la enfermedad maligna de lo que son las células precursoras, esas células que están en la médula ósea, ¿sí? Esas células normalmente se dividen a grandes velocidades. Cuando hay una alteración, o sea, hay una mutación de esa célula, todo el ambiente permite que la detecta y la destruye. Cuando eso no pasa, que no se destruye, esa célula adquiere dos características. Una es que empieza a dividirse más rápidamente que el resto y aparte no responde a los estímulos. Por ejemplo, si uno tiene anemia porque cae el hematocrito, caen los glóbulos rojos porque hay una hemorragia o algo, el cuerpo le avisa a la médula ósea de que están faltando glóbulos rojos y la médula ósea produce los glóbulos rojos y los lleva a la sangre. En este caso no hay ningún estímulo que los produzca, entonces hay una proliferación exagerada de las células. Esa proliferación lo que hace por un lado es ocuparle el espacio a las otras células. Entonces generan, por ejemplo, anemia, que son los glóbulos rojos bajos, y plaquetopenia, que son las plaquetas bajas. Es decir, que cubre el sector de fabricación de glóbulos rojos. Aprieta el resto de los sectores, claro. Entonces no hay forma de producir. Lo limita muchísimo. Exactamente. Claro. Cecilia, ¿hay alguna causa como para explicar esta proliferación, como vos decís? No, son mutaciones que lo que hace, se sabe que se estimulan diferentes genes y lo que hace es que se produce en exceso. Y otra de las características que tiene, en este caso la leucemia aguda, que quedan detenidos en la maduración. O sea, no es que terminan la cadena madurativa y forma el glóbulo rojo y el glóbulo blanco en la plaqueta, sino queda detenido ahí y son un montón de células inmaduras que están en la médula ósea y después se van a la sangre. Porque hay un exceso en la médula ósea, entonces terminan yendo a la sangre. Entonces ahí está la leucemia aguda. Afecta la médula ósea y la sangre periférica. O sea que en la sangre hay células inmaduras. Exactamente, que normalmente no se tienen por qué ver. Está bien. Sí. Y hay dos tipos. Si volvemos a la plaquita anterior... Sí. Tenemos dos grandes grupos, porque hay dos grandes grupos de células progenitoras. Las linfoblásticas, que son más que nada predominantes en los niños. Sí, tenemos dos grandes picos, uno en los menores de 20 años, con el pico mayor entre los 0 y los 5 años, que llegan a ser casi el 70% del cáncer infantil en esa edad. Y después tenemos otros mayores de 45. Con respecto a la mieloblástica, son más que nada las leucemias de los adultos, más que nada más de 60, más de 75 años. Las dos leucemias tienen características diferentes, por supuesto, porque si no uno hablaría de lo mismo, pero tienen características morfológicas en cuanto a pronóstico y tratamiento. Entonces es importante diferenciarlas. Vos hablas ahora de agudas, leucemias agudas, después hablas de crónicas. Yo quiero preguntarte cuáles serían las diferencias que hacen a la aguda respecto de la crónica. Y la leucemia aguda es una enfermedad que es mucho más agresiva por un lado, después una enfermedad que pasa una persona en un mes o en una semana incluso, o incluso a veces en 72 horas en estar bien a estar enfermo. O sea, es una enfermedad que debutan rápidamente. Son personas que por ahí o tienen fiebre o tienen cuadros infecciosos a repetición, que por ahí son esas faringitis medias complicadas, erráticas, o dolores óseos o algo, y que se hace un laboratorio y aparece la leucemia. ¿Sí? O sea, no tienen tanto tiempo de evolución. En los chiquitos la linfoblástica, decías. En los chiquitos la linfoblástica más que nada. Más que nada. Sí. Y en el adulto la mieloblástica. La mieloblástica. Que muchas veces la mieloblástica es secundaria a algo de base. Por ahí gente que viene con anemia crónica, que en la médula ósea se ve un síndrome mielodisplásico, mieloproliferativo, pueden a veces virar a una leucemia aguda, que es como la transformación que implica tratamiento mucho más agresivo. Bueno. En cambio, lo que vos me preguntabas de las crónicas. Las crónicas, que por su nombre lo dice, o sea, es algo crónico, tiene muchos años de evolución, es algo de lento crecimiento, es algo que no siempre requiere tratamiento. Las leucemias agudas, una vez que se diagnostican, se tienen que tratar rápido. Por ahí una leucemia linfática crónica, por ejemplo, puede incluso no requerir tratamiento. Es más, muchas veces al diagnóstico 2/3 partes de la gente no tiene criterios de tratamiento. La diapositiva número 3
que vos preparaste habla de la parte clínica, ¿no? Exactamente. Comentaste algo de más o menos lo que veníamos hablando. Son sí. muchas veces síntomas muy inespecíficos que requieren mucha sospecha clínica. Son pacientes, como decíamos, con fiebre, por ahí con fatiga, con sudor a la noche, que empiezan medio de repente, o Sí. con sangrados. ¿Síntomas neurológicos cuáles pueden ser, Cecilia? Síntomas neurológicos no es lo más común, pero bueno, cefaleas o dolores de cabeza o algún foco motor, porque a veces las leucemias también pueden afectar el sistema nervioso. Entonces ahí hay que hacer una búsqueda más exhaustiva de que no haya estas células inmaduras en la médula, en lo que es el sistema nervioso. Por ahí muchas veces hay signos de sangrados, por ejemplo, puntitos rojos en las piernas o sangrados por las encías. A veces los pacientes incluso el primer contacto lo hacen con el odontólogo por sangrados en las encías. Entonces por ahí si se pide un laboratorio, no siempre, porque las enfermedades, las leucemias es algo poco frecuente, ¿no? Lo más frecuente que uno tiene un sangrado en las encías es una gingivitis. Sí, claro. Pero bueno, a veces puede pasar. El miedo te lo llevas, ¿no? Y sí. O la preocupación, mejor dicho. La preocupación, que por ahí una gingivitis, pero asociado con hematomas o con sangrados por la nariz o sangrados cuando uno va al baño, por ejemplo, o sea, no es lo común. Entonces ahí tendríamos que hacer una búsqueda un poco más Ahí vos hablabas del exhaustiva. laboratorio completo. ¿Qué encontrás así en la sangre, digamos? O sea, cuando uno tiene algún signo de alarma, por así decirlo, lo que hay que hacer es un laboratorio en el cual podemos encontrar diferentes cosas. Puede haber las 3 series de las células de la sangre bajas, o sea, que se llama pancitopenia, que haya anemia, que haya plaquetopenia y leucopenia. Todo bajo. Todo bajo. Esto estamos viéndolo en la plaquita anterior. Claro. O que estén los glóbulos blancos altos, la leucocitosis, asociado con anemia y plaquetopenia. Después también es importante ver un coagulograma, porque el coagulograma a veces puede estar alterado y eso nos está hablando de algún tipo de leucemia particular que se llama peromilocítica aguda, que requiere un tratamiento ultra rápido incluso. O si no, también signos de lisis tumoral. ¿Esto tiene algo que ver con el fibrinógeno del coagulograma? Tiene algo que ver con el fibrinógeno, por eso es tan importante a cualquier leucemia pedirle un coagulograma y asegurarse de que esté normal. Porque la leucemia peromilocítica aguda es una leucemia que lo primero que generan son coagulopatías. Entonces hay sangrados, incluso sangrados en el cerebro, sangrados digestivos, sangrados muy severos. Entonces el tratamiento tiene que empezar inmediatamente. Cecilia, la pregunta es lógico. Todo muy rápido el tratamiento, como vos decís. Exactamente. El diagnóstico lo podemos, por supuesto, hacer acá. El diagnóstico se puede hacer. El diagnóstico de una leucemia es por morfología. Sí. O sea, el diagnóstico lo que se necesita es hacer un aspirado de médula ósea, hacer un extendido, mirarlo al microscopio y contar más de 20% de blastos, que los blastos son esas células inmaduras. Si hay más de 20% en la médula ósea o en la sangre periférica, es una leucemia aguda. ¿Sí? Entonces ahí empezamos con un tratamiento inicial que es más que nada de soporte, o sea, una buena hidratación, evitar lo que es la lisis tumoral, porque a veces sucede que esas células que son tan inmaduras, que se dividen tan rápido, se rompen, porque se van chocando entre sí y se van rompiendo. Y esa lisis lo que genera puede ser daño en los riñones, pueden ser alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones del calcio, del fósforo. Entonces eso necesitamos empezar a tratarlo antes de empezar con cualquier tratamiento quimioterápico específico. Entonces, eso es importante, sospecharlo, empezar con ese enfoque y después, si es linfoblástica o mieloblástica, sí nos lo van a dar estudios que se tienen que mandar o a Bahía Blanca o a Capital. Vos decís, la lisis tumoral origina problemas en los riñones. ¿Es por falta de trabajo del glomérulo, de filtración? No, porque produce, cualquier célula adentro tiene ADN. El ADN cuando se rompe y se degrada genera ácido úrico, genera calcio, genera fósforo y todo eso es tóxico para el riñón. Claro. Si uno no lo hidrata bien al paciente, que aumenta el volumen de plasma, que eso lleva a aumentar el volumen de orina, puede haber problemas. Entonces se tiene que hiperhidratar, poner alopurinol, que son medicamentos específicos para tratar eso. Bueno, ¿sí? Vamos a ir a una pausa y seguimos con lo que es el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento. Perfecto, Listo. Bárbaro. Guardias activas las 24 horas. Se atiende todas las especialidades. Cirugías en general, laparoscopías y artroscopías. 25 de mayo 170, teléfono 422-284, 423-107. Vecino, se encuentra vigente hasta el 31 de julio una moratoria de tasas y contribuciones municipales. La misma incluye descuentos de hasta el 70% sobre los intereses según cantidad de cuotas y plazo de acuerdo. Además,
Los adjudicatarios de viviendas de círculo cerrado podrán ingresar en un plan para prorratear sus deudas. Más información en www.trenquelauquen.gov.ar/moratoria. Una oportunidad para estar al día y seguir creciendo juntos. Municipalidad de Trenquelauquen. María Pilar Martínez, Villegas 402 Trenquelauquen, teléfono 422545, representante Laboratorios Vichy. Juan Carlos Latour S.R.L., una empresa integral al servicio del sector agropecuario regional. Juan Carlos Latour S.R.L., Ruta 5, kilómetro 444-700, Trenquelauquen. Carnes de primera calidad, facturas secas y frescas elaboradas artesanalmente. Corderos, lechones, pollos, comestibles en general. Carnicerías Martín Fierro 1 y 2. Desde 1951, 3 generaciones brindando excelentes productos. Fábrica de aberturas Aluminios Pablos. Somos fabricantes de doble vidriado hermético. Venta de vidrio a clientes y gremios. Policarbonatos, perfiles y cortinas de interior. Visítanos. Depósito Nobleza de Alicia Alonso, García Salinas 1255, teléfono 423506. Para usted que compra en cuotas, Servicred. Servicred es efectivo. Servicred, el crédito sencillo para su bolsillo. Servicred, San Martín 514, teléfonos 43 31 58 y 43 12 72. Asesoramiento técnico acorde a sus necesidades. Productos de primera calidad y todas las novedades en luminarias. Incorporamos servicio de grúa, venta de motores y grupos electrógenos. Electricidad Gómez. Castelli 71, Trenquelauquen. Si el sabor es único, los quesos son La Paulina. 80 años produciendo quesos de calidad. Pídalo a su distribuidor oficial de Tellería Hermanos. Teléfono 417293, Trenquelauquen. Hay farmacéuticos cuidando de vos. Siempre cerca tuyo. Bueno, seguimos en Alas de Esperanza, estamos con la doctora Cecilia Goscue, médica clínica y hematóloga, y estamos tocando el tema de leucemia. Mire qué tema, ¿no? Qué tema. Particularmente en esta primera parte, leucemias agudas, y bueno, Cecilia, habíamos quedado en el tema de diagnóstico y tratamiento. Exactamente. Vamos a ir a ver la plaquita que habla justamente de diagnóstico y tratamiento. Esta. Bueno, con respecto al diagnóstico, el diagnóstico se hace con lo que es un aspirado de médula ósea, ¿sí? La punción aspiración la podemos hacer en 2 lugares. Uno es el esternón y otro es la cresta ilíaca, que sería el hueso de la cadera. Está bien. Lo que vamos a hacer con eso es sacar muestras. La médula ósea es una médula ósea líquida, entonces sacamos muestras líquidas. Primero hacemos un extendido para mirarlo en microscopio y con eso poder hacer el diagnóstico morfológico de leucemia aguda. Y después sacamos muestras que esas deben irse derivadas o a Bahía Blanca, a Capital Federal o a La Plata para hacer estudios que son mucho más complejos. Uno es el estudio de citometría de flujo, que lo que hace es ver diferentes proteínas en las células para poder definir si son linfoblástica, mieloblástica y de acuerdo a cada una de ellas las diferentes variedades, porque no es que solamente hay 2 leucemias. De la linfoblástica por lo menos puede ser inmaduras, maduras, pro-B, pre-B, o sea, pueden ser diferentes tipos y cada uno tiene un pronóstico distinto. Citometría de flujo. Citometría de flujo es un estudio. El estudio citogenético lo que nos permite es ver si hay alguna alteración genética que permite, por un lado, hacer diagnóstico y por otro lado también hacer pronóstico. Y además hay estudios moleculares, porque hay algunas moléculas que son alteraciones o proteínas que también permiten hacer el diagnóstico y también se asocian con pronóstico.
Entonces, esos son estudios importantes, no por ahí definitivos para hacer diagnóstico, pero sí importantes para después, más adelante, saber pronóstico y posibilidades, ¿sí? Algunas requieren trasplante incluso, otras no tanto, entonces eso nos ayuda muchas veces a definirnos. ¿Esto es muy nuevo, Cecilia? Digamos, ¿hace 10, 15 años existía? No. Imagínate que esto, en el año 2016 se cambió toda la clasificación de lo que es leucemias agudas, aparecieron muchísimas leucemias agudas y aparecieron esbozos de hipótesis de nuevas leucemias. Entonces estamos hablando de todas cosas muy nuevas y que recién se están hablando en Estados Unidos, en Europa, y a partir de ahí empieza a venir información. Pero esto es día a día y cosas nuevas día a día. Con tu presencia en Trenquelauquen estarás aportando también al registro de tumores, por supuesto, Sí, ¿no? por supuesto. Con todas estas características, exactamente, ¿no? exactamente. La verdad que, sí. Más allá de que no es lindo, no es agradable tenerlo, pero qué importante. No, pero bueno, nos sirve para tener también una estadística, estadística propia. Sí, por supuesto. Sí. ¿Y el tratamiento? Bueno, el tratamiento, como decíamos, necesitamos un tratamiento de soporte inicial, que eso es básico, en algunos incluso es muy importante. Por ejemplo, como decía hoy, en la leucemia promielocítica aguda, hay una medicación que se debe empezar a recibir cuanto antes porque evita la coagulopatía. Entonces, estos pacientes requieren transfusiones, requieren soporte con tratamientos antibióticos, requieren un montón de cosas, y la quimioterapia. La quimioterapia está definida por protocolos internacionales. Hay diferentes grupos, hay un grupo europeo, un grupo americano, entonces uno puede seguir a uno de los dos grupos y podemos hacer el esquema que ellos dicen. No es algo que uno lo inventa o lo maneja en el momento, sino que ya están pautados cómo es el esquema de quimioterapia. Cuándo se hacen las punciones, cuándo se hace la valoración del líquido cefalorraquídeo para hacer el compromiso de la médula ósea y cómo se va dando la quimioterapia. Eso conviene hacerlo, por supuesto, en centros especializados, o sea, en centros más que nada de derivación, que reciben un gran caudal de pacientes con leucemias aguda, porque también la experiencia del centro también influye muchas veces en el pronóstico. ¿Cuál puede ser la afección que le haces el estudio del líquido cefalorraquídeo? ¿Perdón? Vos hablaste de que hacías un estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Sí. ¿Por qué motivo? La leucemia, por ejemplo, la leucemia linfoblástica aguda requiere sí o sí una valoración de líquido cefalorraquídeo. Sí o sí, porque hay altas chances de que haya compromiso. Si hay compromiso... ¿Qué quiere decir compromiso? Que haya estas células inmaduras en el líquido. En el líquido. Puede haber. Y el problema que tenemos es que el cerebro tiene como una barrera impermeable. Entonces, por más que nosotros hagamos quimioterapia sistémica, o sea, por el suero, por la sangre, no pasa al líquido cefalorraquídeo. Entonces hay que hacer tratamiento dirigido en el líquido cefalorraquídeo, que son con punciones lumbares. Si tiene compromiso, son 2 veces por semana, la punción lumbar con quimioterapia, intratecal se llama, y hay que hacer el tratamiento, porque si no, por ahí puede haber ausencia de leucemia, o sea, una respuesta completa en lo que es la sangre, pero el sistema nervioso seguir comprometido, entonces el paciente sigue teniendo la enfermedad. Entonces es importante. Clarísimo. Cecilia, hay algunos llamados de televidentes, me parece muy bien. Como siempre, muchas gracias. Esto realmente saben que yo lo promuevo porque es una muy buena relación entre ustedes que están escuchando, mirando el programa y escuchándola a Cecilia, y Cecilia que va a responder. Digo, tenemos que entrar en lo que es la parte crónica. Exactamente. ¿Te parece que leamos algunas de las preguntas? Sí. María Emilia dice, por ejemplo, ¿cuál es la leucemia más común? Gracias, doctora Goscue. Y es una pregunta medio difícil para decirla, porque la leucemia más común de los niños es la linfoblástica, la leucemia más común de los adultos es la mieloblástica. Sin embargo, lo más común es la leucemia linfática crónica en sí. La leucemia aguda, si bien es una enfermedad que es crítica, que requiere tratamiento urgente, no es lo más común que uno ve en el consultorio. ¿Cecilia, más o menos? No. Poco. Sí, y nosotros en Argentina no tenemos estadística. O sea, en Argentina no hay grandes estadísticas. Sabemos que la leucemia, la linfoblástica aguda en pediatría, entre los 0 y los 5 años, casi el 70% de los tumores. Pero no son frecuentes los tumores en pediatría. Claro. Entonces, si uno busca en el común diario lo que es la incidencia de la enfermedad, no es algo tan frecuente. Bajo, claro. Lo que pasa es que cuando aparece son enfermedades críticas. Entonces, cuando aparece hay que actuar rápido. No, por supuesto. Soledad dice, saludos y gracias por estar en Trenque. Ya. Cecilia, también de Trenque,
Me diagnosticaron reacción leucemoide. ¿Es leucemia? ¿Qué pronóstico tiene? No, la reacción leucemoide no es leucemia. La reacción leucemoide, así como tiene otra palabra directamente, son aumento de los glóbulos blancos en la sangre. Pero pueden estar asociados a un montón de cosas. Pueden ser por cuadros infecciosos, pueden ser por cuadros por alguna colagenopatía, puede ser por alguna leucemia, pero tendría que tener alguna otra manifestación. O puede ser, por ejemplo, una leucemia linfática crónica que esté arrancando. Hay que ver bien cuál es la fórmula, cuál es el tipo de glóbulo blanco que predomina. Hay que ver si hay alguna otra cosa, si está el vaso aumentado, el hígado. Por ejemplo, una puede ser infeccioso. ¿Sí? Exactamente. Bueno, Ismael, también de Trenquelauquen, dice, ¿cuáles leucemias son de peor pronóstico, agudas o crónicas? No, las agudas. Las agudas. Las agudas. Paula dice, ¿pueden causar leucemia las altas radiaciones electromagnéticas y los condensadores eléctricos? Es muy difícil poder responder eso, porque hoy por hoy no tenemos algún método de estudio que pueda decir, por esto ocurre esto. O sea, uno sabe que sí, por supuesto, exposición a radiaciones, exposición a tóxicos, exposición a agroquímicos, exposición a diferentes circunstancias, puede dañar el ADN. Pero causa-efecto no. Pero una relación causa-efecto es muy difícil poder decirla. Claro. O sea, es complejo. Sí, entonces, uno lo podría asumir, pero no. Yo creo que la pregunta debe venir porque hace un tiempo, quizá vos te acuerdes, te digo porque hace bastante, ¿no? Había unos aparatos relacionados con los transformadores, claro, sí, que generaban algunas sustancias que eran tóxicas también, sí, y que bueno, se dio justo, no sé si coincidencia o la realidad fue tal que en los lugares donde estaban, en los barrios que estaban cerca de los transformadores, aparecieron una cantidad quizá mayor de lo normal de leucemias. Sí, eso es muy, como te digo, es muy difícil poder saber causa-efecto. Uno también de las cosas del registro de tumores es tratar de ver, hacer un mapa posterior, como para ver si hay alguna zona que sea mayor incidencia de alguna enfermedad. Especial, ¿no? Y después buscar algún motivo especial. Pero como te digo, es muy difícil poder decir, porque no tenemos un método de estudio que yo diga, por esto me pasa esto. Exacto. Entonces es complicado. Inés dice, saludos doctora Goscue, qué suerte que la tenemos todos los días en Trenquelauquen. Ezequiel, ¿las leucemias se dan por mutaciones genéticas, activación de oncogenes? Sí. Hay, en todo lo que es el genoma humano, que también se descubrió hace poco, no hace demasiado, se sabe que hay algunos sectores del genoma que se llaman protooncogenes, que a veces pueden mutar y hacen lo que son las leucemias. Muchas veces están relacionados con el llamado ciclo celular. Para que una célula se divida, tiene que cumplir diferentes etapas de un ciclo. Y eso está súper regulado por diferentes proteínas. Es muy complejo. Cuando una de esas proteínas se altera, muchas veces sucede que la célula empieza a dividirse en exceso y no responde a los estímulos. Normalmente, una célula empieza a dividirse y hay estímulos externos, se llaman citoquinas, que le dicen, bueno, frena, no te dividas más, porque ya es suficiente. En el cáncer, lo que sucede es que ese estímulo lo ignoran completamente. Entonces, la célula se divide sin control. Claro. Entonces eso es lo que pasa, un acúmulo de células. Tremenda, claro. Exactamente. ¿Eso es la mitosis, Cecilia? Eso es la mitosis, exactamente. La mitosis tiene diferentes fases, una fase S, fase M, fase G. Y ahí se divide el ADN ahí. Y ahí se divide el ADN y crece la célula y se divide la célula. Entonces a veces cuando hay alguna falla de eso, normalmente la célula se muere. Lo increíble es que permanentemente se están dividiendo y nunca, entre comillas, hay problema. Exactamente. ¿No? Qué perfecto. Porque está todo, está muy regulado todo lo que es el genoma. Sí. Bueno, Ezequiel dice, las leucemias se dan... Carlos de Pellegrini, la médula ósea se llama tuétano. ¿Qué diferencia hay con la médula espinal? Son dos cosas completamente distintas. La médula ósea es el lugar donde se fabrican los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, y está adentro del hueso. Lo que vimos en el primer dibujito. La médula espinal es una prolongación del sistema nervioso. O sea, el cerebro, que lo tenemos nosotros en la cabeza, después se prolonga por la columna. Está bien. Entonces, la médula espinal es una prolongación del cerebro que está cubierto por la columna vertebral. Perfecto. Dos cosas distintas cumplen dos funciones distintas. Perfecto. Y las dos médulas, ¿no? Las dos médulas, pero... Marianela y Oscar dice, gracias doctora por tan alto nivel
de sus explicaciones. Gracias, Coqui, porque siempre propones temas hermosos. Bueno, el enfermo de leucemia tiene bajas defensas. ¿Cómo hace para no enfermar? Acá también tenemos que volver a dividir, o sea, lo que es leucemia aguda y lo que es leucemia crónica. El paciente con leucemia crónica en general tiene bajas defensas, pero hay que, por ejemplo, vacunarlo para la gripe, vacunarlo para la neumonía, hacerle controles periódicos. Hay que ver las inmunoglobulinas, cómo es que están. A veces algunos pacientes requieren incluso infusión de gamma globulina, que es como darle defensas a inmunoglobulinas una vez cada X cantidad de tiempo. En otros pacientes hay que ver también el riesgo de infecciones. Claro. Porque el paciente por ahí tiene las inmunoglobulinas bajas, pero no se infecta nunca. A ese paciente no hay que someterlo a pasarle gamma globulina sin sentido. Por supuesto. Claro. En cambio, los pacientes con leucemia aguda, esos pacientes ya de por sí lo que hay que hacer es el tratamiento quimioterápico. El tratamiento quimioterápico va a borrar todas las defensas del paciente. Y generalmente un paciente que está con quimioterapia por una leucemia aguda tiene, por ejemplo, recuentos de glóbulos blancos de menos de 100. En algún momento. Entonces ahí sí está predispuesto a tener cualquier infección, generalmente hacen fiebre, generalmente hay que cubrirlos con antibióticos y eso son la parte compleja de lo que es el tratamiento. Porque como les decía hoy, el tratamiento en sí es seguir un protocolo, pero después empiezan las intercurrencias, porque empieza el paciente a tener las plaquetas bajas, los glóbulos rojos bajos, los glóbulos blancos también. Claro. Entonces ahí empieza la que es la complicación. Es un seguimiento, ¿no? Exactamente. Cecilia, vamos a ir a una pausa nuevamente y continuamos con el tema de leucemia linfática crónica. En el sector hogar de tu cooperativa encontrás la mayor variedad y calidad de productos, los mejores precios y financiación para el confort que tu familia se merece. Artículos para el hogar de tu cooperativa, más de 50 años al servicio de nuestros asociados. Vení a tu cooperativa, nuestra cooperativa, Cooperativa de Electricidad de Trenquelauquen. Sucursales Trenquelauquen, 30 de agosto, Beruti y Garré. Si de repuestos automotor se trata, Reparás y Hernández lo tiene. Amplio stock permanente con la mejor calidad y precio. Todas las tarjetas, con la responsabilidad y seriedad de muchos años en el rubro automotor. Reparás y Hernández, 25 de Mayo y Roca, Trenquelauquen. Calefactores para casillas rodantes, puertas de chapa, mesas de madera, plegadizas, tanques plásticos, herramientas y repuestos, atención personalizada, acompañan al Dr. Coqui Boffi en sus dos direcciones. Viñó 871, teléfono 422915 y Presidente Uriburu 750, teléfono 418696. Nos gusta tanto acompañarte, por eso estamos a tu disposición. Lo mejor en cafetería, pizzas, lomos y sándwich. Ambiente familiar y climatizado. Villegas 577. Don Cándido, 15 años en Trenquelauquen, satisfaciendo a nuestros clientes con los mejores quesos de La Pampa y el dulce de leche La Mimosa. Elegí nuestros productos y regalate las mejores picadas en tu mesa. Consignataria Melicura, Sociedad Anónima, ventas directas y al mercado de Liniers, Hacienda Gorda e Invernada. Consignataria Melicura, Sociedad Anónima, un respaldo seguro para su hacienda. En Trenquelauquen, teléfono 430-367. En New Life podés encontrar las primeras marcas en calzados y un gran surtido de camisas, pulóveres, camperas, Wrangler, Antonello, Rica Lewis. Para tu deporte tenemos todo, accesorios, bolsos, mochilas. Pásate por New Life. Los Horneros, un lugar pensado para la tercera edad, habilitado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con la calidez y seriedad que nos caracteriza, acompañando al Dr. Coqui Boffi. Barrio Los Aromos, sección Quintas, teléfono 15 62 67 60 y 15 62 47 89. En FM Maderas vas a encontrar todo para tu proyecto. Maderas para techo, todo tipo de placas y herrajes para muebles, aberturas, pisos flotantes, pinturas. Acércate y disfruta los beneficios que tenemos para vos.
Lleve cordialidad, frescura y buen sabor a su mesa. Lleve productos de panadería La Ideal, elaborados con materia prima de primera calidad, junto al Dr. Coqui Boffi, Gobernador Irigoyen 166, teléfono 02392 41 35 67. Restaurant 65. Tenedor libre y menú diario. Precios increíbles. Sarmiento 65, Trenquelauquen. Diagnóstico Trenquelauquen. Tomografías, resonancias, ecografías, mamografías. 25 de mayo 142, Trenquelauquen. Bueno, continuamos en Alas de Esperanza. Tenemos más televidentes que están participando también. Vamos a dejar algunos saluditos y algunas preguntas. Vamos a entrar en lo que es leucemia linfática crónica, bueno, Cecilia. Bien, bien, bien. Vamos a ir a la plaquita. Ahí estamos. Bueno, la leucemia linfática crónica, a diferencia de lo que veníamos hablando de leucemia aguda, es una leucemia que se caracteriza por tener un curso más insidioso. O sea, son años de evolución muchas veces. Se caracteriza porque afecta la médula ósea, o sea, la fábrica, la sangre periférica, pero también compromete los ganglios, que lo tenemos en todas las partes del cuerpo, y, por ejemplo, el vaso o el hígado a veces también lo puede afectar. No tan frecuente, pero a veces lo puede afectar. Es una forma de leucemia que tiene, como dijimos, una evolución muy lenta, que generalmente predomina en el adulto mayor, ¿sí? O sea, si vemos en la placa, por ejemplo, hay una incidencia de 4 cada 100.000 habitantes por año, pero en los mayores de 65 años hay casi 22 pacientes por cada 100.000 habitantes. Entonces vemos que hay una gran incidencia de pacientes adultos. Más edad, más incidencia. Más edad, ¿no? más incidencia, ¿sí? Si vemos la otra plaquita, la que le sigue, con respecto a lo que es las manifestaciones clínicas, muchas veces el diagnóstico es un diagnóstico por un estudio de rutina, por algún laboratorio que algún médico le pide, por alguna circunstancia, un control de salud o algo, se ve que hay glóbulos blancos altos. O sea que no hay ninguna manifestación así que sea muy evidente, digamos. En el 70% de los casos, el diagnóstico es por laboratorio de rutina. Perfecto. Que por algún motivo, un control de salud que se hace una persona por algún laboratorio, se ve los glóbulos blancos altos y los linfocitos altos. Después, manifestaciones pueden ser como las que están ahí. Adenopatías, que pueden estar en todas las partes del cuerpo, generalmente son chiquititas, son indoloras, son múltiples, pueden estar a ambos lados del cuello, indoloras, en las axilas. O sea, esto es importante, ¿no? El ganglio, cuando el ganglio aumenta de tamaño rápidamente por un cuadro infeccioso, o sea, el ganglio lo que es un acúmulo de linfocitos. Está bien. Y lo que hace, la función que tiene, es defendernos de algún agente externo. Bien. Entonces, cuando alguna bacteria o algún agente externo ingresa al cuerpo, el ganglio se agranda porque se llena de linfocitos y de células que nos van a defender y hacen todo el fenómeno inflamatorio para detener la infección. Entonces, ese ganglio que se agranda rápido, duele. Duele, perfecto. En cambio, los ganglios que se agrandan y no duelen son los que hay que prestarle más atención. Porque son los ganglios que pueden ser por estos fenómenos que de a poquito van creciendo y van afectándose. Sobre todo en qué, porque acá tenías en la plaquita una serie de lugares del cuerpo donde aparecen, Los ¿no? ganglios de la leucemia linfática crónica en cualquier lado. En cualquier lugar. En cualquiera. Generalmente son en la parte del cuello, en la parte, lo que es la zona supraclavicular, en las axilas o en la ingle. Y después por ahí con una tomografía, con estudios más profundos, podemos ver que pueden haber alrededor de lo que es el corazón o en la que es la panza. Así que el dato para el televidente es cuidado que no duelen, ¿no es cierto? Exactamente. Este tipo de ganglios Claro, no duelen, son ¿no? ganglios que no duelen. Está bien. Que muchas veces son chiquititos, muchas veces son como pelotitas móviles, que uno lo puede ir incluso moviendo. Esos son los ganglios que hay que prestarle atención. ¿Sí? Y en cuanto al laboratorio, Cecilia, ¿qué encontramos con esta leucemia linfática? En el laboratorio podemos encontrar predominantemente glóbulos blancos altos con los linfocitos altos. Eso es lo principal. ¿Qué valores de blancos? Muy variable. 12.000, 15.000 glóbulos blancos, 100.000 glóbulos blancos, 200.000 glóbulos blancos. Sí. El valor de glóbulos blancos no implica nada, no implica criterio de tratamiento, no implica pronóstico, no implica nada. Si no, nos está hablando que la enfermedad por ahí hace más tiempo que estaba. Es lo único.
pero ¿Encontrás no... elementos inmaduros? No, en este caso no. En este caso no. Pueden haber algunas cosas que llaman prolinfocitos, que son un poquitito más inmaduros que los linfocitos de la leucemia linfática crónica, pero si no hay tantos, tampoco implica nada. Cuando ya hay cierto valor y algunas otras características más, otras clínicas, sí estamos hablando ya de una transformación. Bien. En la próxima tenemos diagnóstico y tratamiento de la leucemia linfática crónica, ¿no? Exactamente. Como decíamos, el diagnóstico, Sí. ¿sí? En lo que es el laboratorio, la linfocitosis. Bien. Los glóbulos blancos, la linfocitosis tiene que ser más de 5.000, como para uno decir es realmente representativa. Porque por una linfocitosis, pero que no llega a 5.000, puede ser por otras causas. Entonces por ahí es la más significativa. La citometría de flujo, que en este caso es de sangre periférica, es una muestra de sangre que se tiene que derivar al centro de mayor complejidad, donde hagan citometría de flujo. Tiene una marcación muy característica, entonces con eso ya se puede hacer el diagnóstico. ¿Sí? Y después la morfología. La verdad que el frotis de sangre periférica de un paciente que tiene leucemia linfática crónica es muy característico. O sea, tiene unos linfocitos muy característicos que se dice que es el núcleo del linfocito, o sea, la parte más oscura, como en damero, como si fuera un tablero de ajedrez. Y después hay algo que se llama sombras de Gumprecht, y eso es bastante patognomónico de la leucemia linfática crónica. Entonces, pinchando el dedo y haciendo un extendido, uno directamente tiene... de sangre periférica. De sangre periférica, con un pinchazo en el dedo. Uno puede más o menos tener una sospecha de que es... bastante clara. Exactamente. Sí. Con respecto al tratamiento, como te decía hoy, lo que es la leucemia linfática crónica no siempre requiere tratamiento. Incluso casi las 2/3 de las personas diagnosticadas no requieren tratamiento. El tratamiento lo vamos a hacer cuando hay muchos síntomas como sudor a la noche, que el sudor a la noche no es me transpiré un poquito el cuello, sino es... los pacientes lo describen realmente, que se sacan la camiseta y la escurren. Claro. O sea, ese es el sudor a la noche. Porque después a veces dicen, sí, tengo sudor a la noche, pero en realidad hace calor o son otras circunstancias. La pérdida de peso, que es el 10% del peso en 6 meses, o sea, más o menos una persona de 70 kilos que baje 7, 8 kilos en 6 meses, o sea, la ropa queda floja. 1 kilo por mes, más o menos. Exactamente, pero no es solamente bajé 1 kilo, o sea, no es un criterio diagnóstico, un criterio de tratamiento. Exacto. O la presencia, por ejemplo, de ganglios muy grandes, ¿sí? Que sea demasiado, que por ahí deformen el cuello, o que estén en alguna localización, por ejemplo en la panza, y que afecten la vía biliar, o que tengan alguna localización que esté molestando, por así decirlo, para tratar de hacer el tratamiento y achicarlo. Esos son los criterios. Esos son los criterios de tratamiento. Si no, no hay tratamiento. Exactamente. O que el vaso, por ejemplo, esté muy grande y dificulte la comida, porque el vaso ocupa el espacio donde está el estómago, entonces no se distiende bien el estómago y la gente se llena muy rápido. Entonces eso puede ser un criterio de tratamiento. ¿Hay alguna oportunidad en que hay que extraer el vaso? No. La leucemia linfática crónica lo que tiene que es una enfermedad que no se cura. No podemos decir, alguien se cura de esto, por más que hagamos tratamiento, no. La idea del tratamiento es llevarlo al estado más silencioso posible. Lograr la remisión clínica, que no significa eliminar la enfermedad. No, claro. La enfermedad puede volver. No tiene cura, ¿no? No tiene cura hoy por hoy. Hay 2 grandes corrientes ahora de lo que es tratamiento. Una es, que es la que más se utiliza en general, que es hacer tratamiento cuando están los criterios clínicos, o sea, cuando están estos criterios que yo te comentaba, y llevarla a que la enfermedad esté lo más callada posible, a la remisión clínica. Otros grupos lo que hacen es llevarla a lo que se llama enfermedad mínima residual negativa, que es que no haya rastro de enfermedad por citometría de flujo, por biopsia de médula ósea, por todos los estudios que tenemos disponibles, que no haya rastro de la enfermedad. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los pros y los contra de cada una de esas 2 corrientes? Con ninguno de los dos la enfermedad se cura. Cuando logramos una remisión clínica es más fácil, entonces por ahí necesitamos tratamiento con quimioterapia que no sean tan agresivos, considerando que son pacientes añosos. Sí, lógico. Entonces, uno trata de que muchas veces tienen compromisos cardíacos, tienen enfermedades renales, tienen otras comorbilidades, se trata de ser lo más conservador posible. Claro, por supuesto. Entonces, tratamos de tener una quimioterapia no tan agresiva. Por ahí, si se busca la enfermedad mínima residual negativa, tenemos que hacer una quimioterapia un poco más agresiva. ¿Cuál es el beneficio? Logramos la enfermedad mínima residual negativa, la sobrevida libre de enfermedad, o sea, el tiempo a que vuelva a recaer, puede ser mayor, perdón. O sea, entonces estamos más
tenemos más tiempo, más liberado, sin requerir ¿no? tratamiento. Claro. Pero bueno, eso es como que algo que se está debatiendo y es todo muy charlado incluso con el paciente. Por supuesto, depende del paciente fundamentalmente. Exactamente. También, ¿no? Hoy también hay avances, hay muchísimas moléculas nuevas que se han descubierto que son más dirigidas a las proteínas que se alteran en la leucemia linfática crónica, que se estaría viendo que tienen mejores resultados que la quimioterapia convencional. También es tema de estudio, también es tema de análisis, también todavía no hay líneas que digan sí, esto es de primera línea y con esto vamos a arrancar el tratamiento. Ahora, ¿cómo está evolucionando todo este Todo aspecto, evoluciona ¿no? muy rápidamente. Sí. Cecilia, Sí. vamos a ir a la última pausa. Bueno, dale. Y entramos, por lo menos linfoma, vamos a ver si podés Bueno, comentar. dale. Y bueno, una serie de preguntas también que tenés a través de Televidente. Bueno, dale. Pausa, muchas gracias por los llamados, por el aporte, por la participación y seguimos entonces con la doctora Cecilia Goc. CENU, Centro de Enfermedades Nefrourológicas. Dr. Miguel Fernández, médico nefrólogo. Dr. Héctor Fernández, médico urólogo. Enfermedades renales y de vías urinarias. Hemodiálisis. Roca 257, teléfono 425248, 431815 Trenquelauquen. Néstor Loza Cereales, acompañando al Dr. Boffi. Casa Cored. Relojería, joyería, artículos de regalos. Boulevard Villegas 333. Teléfono 02392 422608 Trenquelauquen. Experiencia y calidad al servicio del cliente. Batería Ares, de Edgardo Ares, acompañando al Dr. Coqui Boffi, Teniente General Uriburu 898 Trenquelauquen, teléfono 02392 416589. Frutihortícola, frutas y verduras para todos. Mercado minorista y mayorista de las mejores frutas y verduras de Trenquelauquen y la zona. Nos distinguimos en nuestra atención, calidad y variedad. Conózcanos en nuestro local de García Salinas y Freire. Venite, tenemos frutas y verduras para todos. Martínez Hermanos, venta de neumáticos Goodyear, nacionales e importados, balanceo de autos y camiones, servicio al campo, rápida atención. Martínez Hermanos, Regimiento 3 de Caballería 783, Trenquelauquen. Expreso Alberino, Sociedad Anónima, el placer de sentirse en las nubes. Acompañando al Dr. Coqui Boffi en su tarea de prevención y educación para la salud. Grupo Márquez Artefactos. Artículos para el hogar, informática, audio, TV, video, rodados, muebles, colchones. Lo último en tecnología. Lo ideal para cada ambiente de su casa. Listas de casamiento. El mejor financiamiento. Grupo Márquez Artefactos. Edmacar, Sociedad Anónima. Realizamos todo tipo de hormigón, tanques, corrales, movimiento de suelos, excavaciones, nivelación de terrenos, contratista vial. Edmacar, hormigón elaborado. Centro de Radioterapia del Oeste, sabemos lo importante que es estar cerca de los afectos, cerca de la tecnología, cerca de los que más saben, acompañando cada paso de una persona en el desarrollo de la estrategia de control del cáncer. Alta tecnología, calidez y calidad profesional. Avellaneda 143, teléfono 02392 422710. Bueno, continuamos este último bloque de Alas de Esperanza. Realmente se nos ha ido el tiempo. Lamentablemente, Cecilia, no vas a poder desarrollar toda la parte de anemia que nos va a quedar para una próxima oportunidad, sí, porque es también muy importante, ¿no? Eva dice, ¿cuál es la comida que tiene relación
con el tema de que da una vitamina respecto de la coagulación de la sangre. Bueno, no es el tema de hoy, pero muchas veces los pacientes anticoagulados requieren un antídoto que es la vitamina K. Claro. La vitamina K se encuentra en lo que son los alimentos de hojas verdes, la selga, los repollitos, todos los alimentos de hojas verdes. Bien. Entonces, antes se decía que el paciente anticoagulado no podía comer hojas verdes, porque estaría tomando la pastilla para anticoagularse y estaría tomando el antídoto. Pero se está demostrado incluso en Estados Unidos que más o menos del año 90 y pico, 2000, que los pacientes que por ahí eran muy inestables en los distintos controles, el anticoagulado tiene que estar en un rango de anticoagulación que se conoce como RIN, que tiene que tener un valor determinado. Muchas veces los pacientes cuando eran muy inestables en los controles, lo que necesitaban era darles vitamina K por pastillas para mantenerlos más estables. Claro. Que digamos es lo mismo que coman vitamina K periódicamente. Lógico. Solamente por lo menos en mi caso, lo que hacemos es suspenderla cuando los pacientes son bastante difíciles de hacerlos entrar en el rango. Y después de a poquito la vamos liberando y la vamos incorporando de nuevo. Se lo va ajustando con Exactamente, eso, ¿no? sí. Bueno, Johnny Velázquez, saludo a la doctora, Gracias. dice que muchas gracias por la atención recibida. Está bien. Bueno, Cecilia, yo te diría si podés responder rápido para por lo menos tocar algún tema, porque hay muchos y yo respeto todo esto. Alberto de América dice, ¿células anormales de las leucemias pueden afectar órganos del cuerpo como el cerebro? Las células anormales pueden estar en cualquier lado, o sea, pueden afectar la piel, el cerebro, cualquier lado. Incluso hemos tenido diagnósticos de leucemias que han afectado el globo ocular, por ejemplo, o sea, cualquier cosa pueden afectar, cualquier parte. Felicitas de 30 de agosto, dice, ¿puede en las leucemias haber dolor de hueso? Excelente exposición, doctora, gracias. Los dolores de hueso son frecuentes en los niños más que nada. O sea, el dolor de hueso aparece porque adentro, que está la médula ósea, hay demasiadas células. Entonces esa expansión que hacen, porque están ocupando el lugar que no estarían ocupando, hace doler el hueso. Pero no es que todo dolor de hueso estamos hablando de leucemia. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con eso. Agustín de Juan José Paso dice, cuando hay esplenomegalia, ¿tiene que ver con patología de la sangre? Sí y no. Claro. O sea, la esplenomegalia hay que estudiarse. Pueden ser muchísimas causas. Hay un capítulo aparte de causas de esplenomegalia. Pueden ser por problemas del hígado que hacen a través de la vena porta y todo el sistema que se afecte el vaso, entonces aumenta el tamaño del vaso. Pueden ser enfermedades congénitas, pueden ser infecciones, pueden ser enfermedades de la sangre. Eso hay que estudiarlo, ¿no? Hay que estudiarlo. Julia dice, ¿las leucemias son cáncer? ¿Dónde se encuentra el tumor? Claro, asocia, ¿no? Claro, no, las leucemias son cáncer, lo que pasa es que son los cáncer líquidos. Nosotros tenemos cáncer sólidos y cáncer líquidos. Claro. Los que yo trato son los cáncer líquidos, los cánceres de la sangre. Esta no la vamos a tocar, de todos modos te la voy a leer, y aunque sea responde sí o no, Cecilia. Amadeo dice, ¿hay anemia en el embarazo? Y sí, hay anemia. Josefina, saludos y gracias a la doctora Cecilia. Bueno. Victoria, saludos y gracias por instalarse en Trenquelauquen, la necesitamos. Micaela, felicitaciones doctora Goque. ¿Cuándo se usa quimio, rayos o trasplante? Eso lo íbamos a hablar más en la parte de linfomas, que por ahí es cuando se distribuye mejor. La dejamos con Dale. Andrés de Pellegrini, ¿las leucemias siempre aparecen con aumento de glóbulos blancos? No. Hay incluso leucemias que aparecen con glóbulos blancos bajos. Lo más frecuente es que estén, que sea una tricitopenia, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas bajas. Entonces ahí sí se puede sospechar más. Amílcar de Pellegrini, ¿cuál es el papel, bueno, este también para la parte de anemia, de la ferritina y la transferrina en relación con la anemia? Felicitaciones, doctora Goque, gracias. Eso lo vas a tener que desarrollar después. Bueno. Sí. Marínez, me diagnosticaron aplasia medular por un medicamento. ¿Qué es? ¿Tiene cura? Muy cortito. Y es muy difícil. Generalmente si se diagnostica, o sea, si uno puede detectar que la aplasia medular... La aplasia medular es una disminución de las células de la sangre. ¿Sí? La médula ósea no funciona. Bien. Eso sería a grandes rasgos. Sí. Entonces, están las células de la sangre bajas en la sangre. Bien. Hay distintos grados, hay distintas causas. Si uno puede decir que está asociado con un medicamento, por ejemplo, los medicamentos para la tiroides pueden producir aplasia medular. Entonces, si uno puede asociar la causa y el efecto, basta con suspender el tratamiento medicamentoso, ¿sí? Sacar el estímulo, para que de a poquito la médula ósea vuelva a recuperar su función. Ahora, hay que ver si después la recupera, porque si era la causa, como decíamos hoy, no es la causa. a veces no es la causa. Entonces hay que
estudiar. Raúl dice, ¿por qué en casos de leucemia aparecen hematomas y sangrados frecuentes? Gracias por estar y felicitaciones, doctora. Como decíamos, las plaquetas son las encargadas de lo que es la coagulación de la sangre. Claro. Entonces permiten evitar o formar el tapón para que pare de sangrar cualquier herida. Al no estar las plaquetas, y las plaquetas que están funcionan mal, porque la médula está funcionando mal, hay sangrados. Y es una de las primeras manifestaciones. Perfecto. Jorge Luis, de 30 de agosto, ¿existen factores ambientales que dan origen a leucemias? Hay algunos factores ambientales, pero también, como decíamos, es muy difícil poder asociarlo como causa-efecto. Pero sí, o sea, por supuesto que la predisposición, o sea, todo lo que son los agroquímicos y todo lo que son las noxas que uno sabe que daña el ADN, sí es muy más probable que puedan permitir que en el momento que se divide la célula haya una alteración o que no se detecte. Juan José dice, ¿pueden darse leucemias posteriores a infecciones virales? No tanto. No tanto. No. Rubén de América, ¿pueden provocar leucemias el tabaco y el benceno de los combustibles? A veces sí, o sea, está descrito que el benceno sí está asociado con algunas leucemias. No es tan, como seguimos diciendo siempre, no es tan importante, o sea, no es muy difícil poder definir la causa-efecto. Con el tabaco no está asociado a lo que es leucemia, o sea, no está descrito, pero bueno, sí también actúa como una noxa y sí también actúa predisponiendo alteraciones del ADN. Entonces, no es bueno, entonces puede llegar a tener alguna alteración. Bueno, acá tenés un saludo de Romano y otro de Emilia para la doctora Cecilia. Bueno. Eduardo, Marcelo, Ana, Mario, Jazmín, Esther, Analía, Amelia, todos, gracias doctora Goje por su claridad, profesionalidad y por estar. Y Juan Cruz dice, gracias doctora Goje por estar en nuestra ciudad. Al fin, una hematóloga permanente. Para el diagnóstico de leucemia, ¿aspirado medular o biopsia? El aspirado medular permite hacer el diagnóstico. La biopsia se hace en ciertas circunstancias. Por ejemplo, o sea, con el aspirado vos podés tener el diagnóstico. Eso sí, porque con la morfología, la citometría y el citogenético es todo líquido y eso es el aspirado, que es el primer estudio que se hace. La biopsia medulosa es sacar un pedacito de hueso y mandarlo a un patólogo que descalcifique el hueso, lo analice y vea la arquitectura de las células a ver si hay alguna alteración, alguna enfermedad. Solamente vamos a hacer biopsia de médula ósea cuando sospechamos de que la leucemia se genera a partir de otra enfermedad de la médula ósea. Por ejemplo, un paciente añoso que tiene un vaso aumentado de tamaño, la leucemia no es tan frecuente que produzca esplenomegalia. Entonces se puede hacer una biopsia de médula ósea para ver si no había un síndrome mieloproliferativo crónico de base que progresó después a una leucemia, que para el tratamiento no nos importa, porque el tratamiento va a ser el de la leucemia aguda. Pero sí para el pronóstico, porque es distinto. Claro. Vamos a ver la plaquita esta de linfoma. Bueno. Por lo menos lo vamos a presentar, Cecilia. Aunque sea. No tenemos casi tiempo, pero... Bien. Acá está. Bueno, los linfomas es el otro tipo de cáncer de la sangre, ¿sí? Lo que también se forman a partir de linfocitos maduros. Más que nada afectan lo que son los ganglios, así como la leucemia linfática crónica, ganglios que están en cualquier parte del cuerpo. Linfomas es un capítulo muy amplio. A grandes rasgos podemos decir que tenemos, desde el punto de vista histológico, dos grandes grupos, que son los linfomas de Hodgkin y los no Hodgkin. Dentro de los no Hodgkin hay millones de linfomas y cada día te digo que se van sumando más. Y además... ¿Son de peor pronóstico los no Hodgkin? No, eso no tenemos que... No podemos decir si son mejor o peor pronóstico. El pronóstico lo da el comportamiento, porque hay linfomas que son de bajo grado y linfomas que son de alto grado. Linfomas de bajo grado se comportan como una leucemia linfática crónica. Requieren tratamiento en ciertas circunstancias. Por ejemplo, el linfoma marginal esplénico, el linfoma folicular, o sea, son linfomas que se comportan despacio, o sea, van evolucionando despacio, crónico, ¿no? Que solamente hay que tratarlos con los mismos criterios que decíamos de la leucemia linfática crónica. En cambio, tenemos otros linfomas, que son los linfomas de alto grado, que eso sí, al momento del diagnóstico requieren tratamiento. Y algunos se comportan cuasi una leucemia aguda. Claro, entonces, vamos por todo el espectro. Entonces es muy difícil poder decir cuál tiene mejor pronóstico o peor pronóstico. Hodgkin o no Hodgkin depende
del comportamiento, ¿no? El Hodgkin no Hodgkin depende de cómo son las células, de la parte histológica. Cecilia, y para terminar un poco el linfoma, nos queda pendiente toda una serie de cuestiones que en la próxima que venga, por ahí empezamos con esto. Bueno. Pero bueno, no me quiero quedar con lo que hace a la parte de cuestiones clínicas, o sea, síntomas clínicos. Sí. En general, los linfomas también podemos tener pacientes que van a presentarse con ganglios, pacientes que se pueden presentar con sudor a la noche, con pérdida de peso, con fatiga crónica, o sea, no que hay algo que los tira a la cama directamente. Generalmente, por ejemplo, el linfoma de Hodgkin tiene fiebre nocturna, una fiebre que aparece a la noche en una persona que no está resfriado, no tiene infección urinaria, no tiene ninguna otra cosa. La presencia de ganglios en cualquier parte, la presencia de esplenomegalia, que por ahí por una ecografía se ve que hay esplenomegalia. ¿Ganglios siempre sin dolor? Ganglios siempre sin dolor. O sea, los ganglios que a mí me abocan son los ganglios que no tienen dolor. Que no tienen dolor, claro. Exactamente. Que también pueden ser por patologías sólidas, ¿sí? Pueden ser por otras cosas, pero bueno, uno lo tiene que sospechar. Pero bueno, básicamente son esas las manifestaciones. En el laboratorio, millones de manifestaciones. Puede haber glóbulos blancos altos, puede haber linfocitos altos, puede haber anemia, puede haber las plaquetas bajas, una eritrosedimentación elevada, que por ahí nos habla de que hay algo reactivo dando vueltas en el cuerpo, que hay algo que no está bien. Pero básicamente son esas las manifestaciones clínicas. Y el diagnóstico hay que hacerlo sacando el ganglio. Sacando el ganglio. No se permite hacer la punción aspiración de ganglio, que es la PAF, que antes se hacía, porque eso lo único que nos va a decir que hay linfocitos. Y en el ganglio hay linfocitos normalmente. Claro. Entonces no nos permite hacer el diagnóstico. Con el ganglio sí. Con el ganglio sí, hay que sacarlo, lo tiene que ver un patólogo especializado, en lo posible, y que eso nos va a definir, porque de acuerdo a cómo está la arquitectura del ganglio, cómo se distribuyen todos los linfocitos, cómo van apareciendo, y con marcación, con inmunistoquímica se llama, permiten hacer el diagnóstico y ponerle nombre y apellido. Y a partir de ahí uno puede hablar de pronóstico, de tratamiento, de sobrevida, de todas las cosas. Perfecto. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por lo que nos ha dejado hasta hoy. Hoy. Esto continúa, pues indudablemente falta nos quedó toda la parte de anemia también. Sí. Así que bueno, vamos a producir por ahí algún otro momento, otro programa, de manera que vos puedas explicar. Seguramente, ya yo lo había anunciado, seguramente hay muchos televidentes que quizás estaba esperando justo la parte de anemia, ¿no es cierto? No viene mal de todos modos esto, porque realmente es sumamente interesante y muy clara ha sido, porque realmente, bueno, muchas gracias al televidente que ha participado a través de mensajes o de preguntas. Siempre eso hace a que Alas de Esperanza realmente tenga justamente el sentido que tiene. Una vez más, gracias, Cecilia. Gracias a vos. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Alas de Esperanza. Chao, gracias.